Hola, mi nombre es Rodrigo Porteiro y les voy a presentar el trabajo que estoy haciendo desde ya hace unos años respecto de lo que son los desafíos del modelado de sistemas eléctricos en un contexto de transición energética en Uruguay. Bien, en primer lugar, vamos a hacer una introducción de cuál es el problema que estamos abordando, que intentaremos resolver. Por otra parte, vamos a mostrar las características del sistema eléctrico uruguayo, que en definitiva terminan definiendo en gran medida lo que es las dificultades de este problema que vamos a resolver. Por otra parte, definiremos qué es el problema de operación, que es resolver el problema de operación, la operación del sistema. Veremos, tal vez no con tanto detalle, lo que es el problema de las inversiones en los sistemas eléctricos, para después ver cuáles son los nuevos desafíos que se vienen por delante y exponer cuáles conclusiones podemos sacar de lo que llevamos avanzado en el trabajo. Bien, el modelado desempeña un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la operación y planificación de inversiones en el sistema eléctrico. La operación consiste en decidir qué es lo que uno tiene que hacer instante a instante, ya lo veremos más adelante, y la planificación de inversiones consiste en definir qué expansiones hay que hacer sobre el sistema eléctrico, en particular las expansiones sobre el sistema de generación, aunque también pueden estar incluidas expansiones respecto de la red de transmisión, de forma de minimizar los costos, ¿no? Resolver este tipo de problemas facilita lo que son la toma de decisiones estratégicas, sobre todo de las autoridades del país o de las empresas eléctricas, los actores que están involucrados en el sector eléctrico. Entre otras cosas, permite estudiar la capacidad instalada de generación eléctrica, lo que es la demanda de energía eléctrica a futuro o en un mediano o corto plazo, establecer los costos de producción, habitualmente costos medios, o cuáles son los costos en situación de crisis. También es posible modelar lo que son las redes, las restricciones a las redes eléctricas, dependiendo del contexto, muchas veces de la región o incluso un contexto climatológico. El análisis de riesgo es posible realizarlo sobre este tipo de modelado. Y sobre todo, bueno, la necesidad de futuras inversiones o viabilidad de ciertos proyectos que surjan como oportunidad, ¿no? Otro de los grandes estudios o análisis que se hacen a través de las salidas de este tipo de modelos es los de confiabilidad del sistema, o sea, si hay una garantía en el suministro eléctrico y cuáles son los riesgos asociados a esa garantía de suministro, ¿no? Y por último, últimamente se ha puesto muy en boga el tema de modelar lo que son los costos ambientales, impactos ambientales o incluso sociales. Y es bueno también entender que en este tipo de modelado es posible contemplarlos, ¿no? El problema, en definitiva, que se intenta resolver es un problema de minimización de costos. Los costos de operación o costos operativos y los costos de inversión. La suma de esos dos costos. Es muy importante cuando surgen nuevas tecnologías o se empieza a ser económicamente factibles tener en cuenta este tipo de cosas por la incertidumbre que hay al respecto, ¿no? En particular, en los últimos años se ha dado una penetración grande de lo que es generación renovable no convencional, como ser generadores eólicos y fotovoltaicos, pero también pueden surgir, por ejemplo, a futuro, grandes proyectos de producción de hidrógeno verde, de minería de criptomonedas, eso del lado de la demanda, ya no del lado de la generación. En cualquier caso, hay que entender cómo abordar este tipo de tecnologías y este tipo de proyectos económicamente factibles que van apareciendo para que, bueno, nada nos sorprenda, ¿no? A través del modelado, intentar tener la mejor información posible. Otro de los ejemplos clásicos es la incorporación en el sistema de baterías o centrales de bombeo o algún otro tipo de acumulador. En particular, esos dos son los más factibles hoy en día. Puede aparecer algún otro, pero no podría ser algo bastante diferente. Se puede tomar como algo genérico una central de acumulación. ¿Qué es lo que se debe resolver? Se debe resolver la operación óptima del sistema y las inversiones óptimas, siempre sujeto a incertidumbre.
hay incertidumbres de todo tipo, incertidumbre en tema de precios de las tecnologías, precios de los combustibles, o incertidumbre en lo que respecta al clima, a la evolución de determinada, por ejemplo, el cambio climático es una cosa que hay que tenerla en cuenta cuando uno quiere optimizar en un mediano o largo plazo, y eso se resuelve habitualmente con técnicas de optimización estocástica. Entonces, bueno, ahora ya yendo un poco al problema que estamos intentando resolver hace años, veamos cómo es el sistema eléctrico uruguayo, ¿no? En definitiva, acá tenemos a la izquierda una imagen en donde está el parque de generación que se mantuvo estable en el país. Durante los años desde 1992 hasta 2007 se mantuvo este parque estable. ¿En qué consistía ese parque? En 4 centrales hidráulicas, 3 sobre lo que se llama Río Negro, sobre el centro del país, y una sobre el río Uruguay, que es la central de Salto Grande, que es compartida con Argentina, y el resto de la generación estaba concentrada esencialmente en la capital y era generación térmica. Acá se puede ver, había capacidad instalada total aproximadamente 2.000 megas, de los cuales 1.500 aproximadamente eran hidráulicos y alrededor de 500 térmicos. Bueno, la situación para el año 2020 es que la que se puede ver acá en la figura de la derecha. Hay un total casi de 5.000 megavatios instalados de capacidad y claramente se ve la penetración de las energías renovables no convencionales. En el caso de la eólica, hay un parque de generación eólica de 1.500 megas, la generación fotovoltaica es de 230, y el hidráulico se mantuvo porque las capacidades de generación hidráulica del país estaban en su límite, y el parque térmico creció principalmente por temas de respaldo. También hay generación de biomasa y algo vinculado con microgeneración solar. Pero en definitiva, se puede ver la dificultad que esto puede generar en el modelado del sistema, cuando antes estaba centralizada la generación básicamente en 3 puntos del país diferentes, y ahora tenemos generación distribuida a lo largo de todo el país, a lo largo y ancho de todo el país. En cuanto a lo que tiene que ver con la red de transmisión, en el año 2010, la red de transmisión es la que se puede ver acá, la mayor parte de la red eran 150, salvo, se puede ver que en 500 no, acá se ve en azul, son los 500 kilovoltios, y se puede ver que no está mallada la red de 500, y sin embargo ya para 2020 está planificado el anillo, cerrar el anillo en 500, que se va a terminar cerrando alrededor del 2026, 2025 aproximadamente, pero más que nada esta expansión de la red de transmisión se dio para poder abordar toda la generación distribuida que vimos en la imagen anterior. Entonces, ahora sí yendo al problema de operación, ¿qué es el problema de operación? En Uruguay la operación del sistema se resuelve mediante un despacho centralizado. Las decisiones de qué máquinas de generación se despachan instante a instante las resuelve una entidad independiente buscando la minimización de costos de todo el sistema. ¿Tá? Para eso se tienen en cuenta todas las restricciones técnicas, obviamente buscando que el despacho sea factible, porque en todo momento tiene que la generación ser igual a la demanda. Hay restricciones físicas al respecto, como ustedes sabrán. Entonces, para ello es necesario plantear un problema y resolver numéricamente un problema de minimización de costos, ¿no? Hay una entidad que decide la operación a través de la resolución de ese problema. Resuelve ese problema y decide cómo se va operando el sistema. Y esas decisiones, las decisiones que toma la entidad responsable en materia de generación, tienen que ver con lo que se llama el Unit Commitment, o sea que se decide qué centrales deben conectarse en paralelo a la red o desconectarse de la red habitualmente para el día siguiente. Y después el despacho de cargas, o sea que en definitiva lo que decide la entidad responsable es cómo debe cubrirse la demanda instante a instante, hora a hora. Depende muchas veces el paso de tiempo, pero tiene que decidir también cómo debe despacharse.
Por otra parte, hay decisiones que inciden sobre la red de transmisión, como lo que es el despacho de reactiva o las decisiones sobre la topología de la red. Todo este tipo de decisiones las toma la entidad responsable de operar el sistema, ¿no? Entonces, como les decía, instante a instante debe existir un balance entre lo que se inyecta al sistema eléctrico y lo que se consume. Y el objetivo es decidir cuáles recursos de generación, sobre todo, se despachan a lo largo del tiempo para poder abastecer la demanda en un contexto de incertidumbre, ¿no? Buscando minimizar los costos totales, o sea, los costos presentes y los costos futuros. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto, por qué hay que considerar los costos futuros. Básicamente, acá lo podemos ver, la decisión del uso de recursos acumulables es lo que representa un desafío. O sea, si uno en el sistema tiene embalses, vamos a decir un embalse hidroeléctrico, lo que en un sistema, por ejemplo, hidrotérmico, lo que sucede es que los recursos naturales no son controlables, ¿tá? Y al existir un embalse, uno puede usar ese embalse para acumular energía hacia el futuro. Entonces, no siempre lo mejor es utilizar, por ejemplo, en este caso, el agua que llega a la central en el momento actual, sino que si, por ejemplo, se visualiza una sequía, probablemente sea mejor acumular el agua que está llegando hoy para poder disponer de esa agua en la sequía. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para poder resolver el problema de operación en su conjunto, se requieren, yo diría que pensar los modelos en 3 intervalos de tiempo, en 3 horizontes temporales. Hasta la primera semana, podríamos decir, el modelo puede considerarse prácticamente determinista, ¿no? Porque los pronósticos son muy buenos, sobre todo los primeros 2 o 3 días son muy buenos, tanto del recurso eólico, el solar o lo que tiene que ver con la demanda eléctrica. Ni hablar que lo que tiene que ver con la hidrología tiene una inercia mucho más larga, o sea, se puede predecir con algunas semanas de anticipación cuánta agua va a llegar a los embalses, por lo tanto, no hay problema de tomarlo como determinista en un horizonte de hasta una semana. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el precio de los combustibles o alguna otra variable que tiene inercia de más largo plazo. Después hay un horizonte intermedio en donde podríamos decir que va desde la semana hasta el año, en donde vale la pena lo que se llama valorizar el agua de los embalses, o sea, poder darle un valor que ahora vamos a ver que tiene que ver con el costo de oportunidad de utilizar esa agua en lugar de generar con un térmico, la posibilidad de sustituir un térmico futuro con agua induce un valor del agua que es comparable con un costo de combustible. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y bueno, y después, sobre horizontes de más de un año, se pueden hacer simplificaciones mayores. En realidad, en ese horizonte no tiene sentido el pronóstico, sino poder simular escenarios que respeten la distribución y tengan máxima verosimilitud con las variables aleatorias que se consideren. Nadie piensa en pronosticar exactamente cuál va a ser la demanda eléctrica dentro de 2 años, pero sí tener la posibilidad de generar escenarios que sean representativos de lo que uno espera con la información que hay hoy. Entonces, bueno, acá está un poco el problema que tenemos que resolver. Supongamos que se debe decidir en este momento qué generadores se usan para abastecer la demanda presente. Y está la decisión de si utilizar en este momento generación hidráulica, supongamos que tenemos disponible el recurso hidráulico actualmente para poder usarlo, y si se decide utilizar esa generación hidráulica, lo que puede suceder es que a futuro el embalse quede más vacío, por decirlo así. Por lo tanto, si llega a venir una sequía y uno no dispone, tiene el embalse vacío, probablemente vaya a incurrir en mayores costos y tenga mayor riesgo de escasez. Sin embargo, si deciden utilizarse el generador hidráulico y viene en abundancia de aportes hidráulicos, entonces eso es bueno porque el embalse se va a reponer y en definitiva uno va a utilizar menos generación térmica y va a tener como consecuencia menores costos totales. Por lo tanto, tener una idea de qué va a pasar en el futuro inmediato con los aportes
puede dar un indicio de cómo operar el embalse hidráulico en la actualidad, ¿no? Bueno, lo mismo pasa si se decide no utilizar la generación hidráulica, es un poco al revés de lo que vimos recién. Si llega a venir una sequía y uno no utilizó la generación hidráulica hoy, va a disponer de más agua en el embalse para afrontar la sequía y va a incurrir en menores costos, ¿no? Y bueno, en el caso de que uno guarde agua en el embalse y venga abundancia de aportes, ahí lamentablemente no queda otra opción que verter el agua y ahí se pierde el recurso, ¿no? Entonces ahí se induce en un costo mayor o en un beneficio menor, se podría pensar así, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso de forma más sencilla en este gráfico? Supongamos que tenemos solamente un embalse que gestionar. Entonces uno tiene que decidir en el momento actual qué es lo que hace con el embalse. Lo que sí está claro es que si se decide no utilizar el embalse para, al final del paso de tiempo que se esté considerando, vamos a decir una semana, dejar el embalse lo más lleno posible, como podría ser por acá, entonces va a haber que utilizar generación térmica en el presente y se va a incurrir en un costo presente grande, ¿no? Para poder guardar el recurso hidráulico hay que este, utilizar generación térmica y eso representa un costo grande. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Probablemente, como se dispone del recurso hidráulico y se va a utilizar en el futuro, el costo futuro vaya a ser menor. Por otra parte, si uno decide utilizar el embalse o gran parte del embalse y dejarlo al final del paso de tiempo, dejarlo prácticamente vacío, la realidad es que el costo presente probablemente sea mucho más bajo porque se utilizó el recurso hidráulico, pero el costo futuro probablemente sea mayor porque se va a requerir de generación térmica en el futuro, ya que el embalse va a estar vacío. Entonces, ¿cuál es la idea de la resolución del problema de operación? La idea es minimizar el costo total, que en definitiva es la suma del costo presente y del costo futuro. Acá podemos ver una aproximación de lo que sería el gráfico de costo total, y en este caso el mínimo estaría por acá. Pero esto es simplemente un ejemplo nomás para dejar en claro el concepto, ¿no? Lo que sí está claro es que el problema es un problema de naturaleza estocástica, ¿no? Las decisiones van quedando acopladas en el tiempo, como vimos, porque la decisión que tomo hoy va a afectar al futuro. Y habitualmente este tipo de problemas se resuelve utilizando técnicas de programación dinámica para poder desacoplar el problema en múltiples problemas de optimización de cada uno de los pasos. Y la relación entre esos diferentes pasos de tiempo se hace a través de lo que se llama el estado del sistema. Es una simplificación adecuada para poder resolver el problema en tiempos razonables, ¿no? Pero bueno, para poder resolver el problema mediante este tipo de técnicas es necesario obtener en cada uno de los pasos de tiempo una aproximación de lo que se llama la función de costo futuro, que en definitiva dice cuál es el costo futuro dependiendo de cuál va a ser el estado del sistema al final del paso de tiempo. Vamos a ahondar un poquito más en esto ahora. Lo que se ha utilizado tradicionalmente para resolver este problema es programación dinámica estocástica. Y para ello lo que se hace es discretizar el espacio de estados y cada problema del despacho de un paso se resuelve mediante programación lineal entera. Porque habitualmente la mayoría de las cosas se pueden linealizar o al menos modelarlas considerando variables enteras. Entonces, ya incurrir en resolver optimizaciones que no sean lineales puede ser muy costoso. Entonces, habitualmente se trabaja con programación lineal y entera y eso es suficiente. El problema que tienen estas técnicas de programación dinámica estocástica es que sufren lo que se llama como la conocida maldición de la dimensionalidad de Bellman, que también vamos a ver ahora de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que este es un problema muy, muy simple para entender qué es lo que uno tiene que ir, las decisiones que uno tiene que definir en cada uno de los pasos de tiempo, ¿no? La idea es poder minimizar, en este caso vamos a suponer que tenemos un sistema hidrotérmico y lo que queremos es abastecer una demanda. ¿Con qué? Con energía térmica y energía hidráulica, que obviamente por la ecuación de balance de demanda, esta tiene que cerrar, la demanda tiene que ser igual a la suma de la generación térmica y la hidráulica. El sistema es solamente hidrotérmico. Y bueno, y supongamos que tenemos un costo de producción térmica
acá aparece como CT, que obviamente está asociado esencialmente al costo de combustible, ¿no? Ahora, si uno tuviera una noción de cuál es el costo de generación hidráulica, podría resolver este problema muy simple, minimizar CTET más CHEH, sujeto a que la suma de las energías térmicas e hidráulicas sean igual a la energía demandada. Y bueno, después con el resto de las restricciones de caja y eso. La cuestión es que la realidad es que el costo de generación hidráulica en principio es cero. El recurso, si está disponible, no tiene un costo implícito, explícito, perdón. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es intentar, ahora vamos a ver con la técnica de programación dinámica estocástica, encontrarle un valor al agua, ¿tá? Podría ser otro recurso, pero en este caso, en este ejemplo sería el agua, que represente el valor futuro que va a tener por sustitución de térmico. Y de esa manera, ese valor futuro poder utilizarlo en el presente para comparar, en definitiva, si es conveniente en el presente generar congelación térmica o hidráulica. En la formulación que vimos en el ejemplo anterior, en realidad no se están tomando en cuenta eh, lo que les decía recién, no se está tomando en cuenta las consecuencias sobre el costo futuro, ¿no? Porque asumimos que tenemos ya definido el costo de generación hidráulica. Pero el costo futuro en realidad depende del estado del sistema al fin del paso de tiempo corriente. ¿Qué es el estado del sistema? Y bueno, se puede pensar como que es el conjunto de información que es útil, solo la información que es útil para calcular esos costos futuros. Por ejemplo, lo que podría ser el volumen de agua de los embalses, la tendencia de la hidrología, o sea, si va a venir o no una sequía, la cantidad de energía almacenada en acumuladores, en caso de ser baterías, centrales de bombeo o algún otro tipo de acumulador. Todo ese tipo de cosas permiten diferir energía a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante retenerlas en la información del estado del sistema para poder contemplar esa información futura, ¿no? Y eso se hace a través de lo que se llama la función de costo futuro o función de valor de Bellman. Los costos de generación, como ya vimos, en realidad no son nulos. O sea, son nulos, pero explícitamente no están definidos en el presente, pero tienen un costo de oportunidad por sustituir máquinas térmicas a futuro. Entonces no hay que considerarlos nulos al resolver el problema de despacho de un paso de tiempo. Pero la idea entonces es definir cómo se hace para intentar dar un valor representativo de ese costo, ¿no? Y en la programación dinámica estocástica lo que se hace es estimarlo de esta forma. En primer lugar, se calcula, después vamos a ver cómo, con un algoritmo recursivo, se calcula la función de costo futuro o una aproximación de la misma, y después, en cada uno de los puntos del embalse, por ejemplo, si uno dice, tengo el embalse en un 50% de su capacidad, se puede estimar, sabiendo que el embalse tiene definido su volumen, se puede estimar lo que se llama el valor del agua como la derivada parcial del costo futuro respecto del volumen del embalse. En este caso, podría ser cualquier otro recurso, la capacidad de la batería o eventualmente cualquier otro recurso que uno esté tratando de valorizar, que sea diferible hacia el futuro, ¿no? Con signo opuesto. ¿Por qué? Porque en definitiva, esta derivada nos da una idea de en cuánto se va a reducir el costo futuro si uno dispone de una unidad más, en este caso de volumen, ¿no? Si yo dispongo de un hectómetro cúbico, digamos, más de agua en el embalse, entonces el costo futuro, por disponer de mayor cantidad de agua en el futuro, el costo futuro se va a reducir. Bueno, ese valor infinitesimal, la derivada de lo que se va a reducir ese costo, se puede interpretar como un valor del agua o como un precio del recurso. Entonces, en definitiva, si se tiene una buena aproximación de la función de costo futuro, se puede estimar la derivada y a su vez entonces el valor del agua. Después existe el componente de aleatorio, ¿no? El tema de la incertidumbre. ¿Cómo se puede modelar la incertidumbre? Bueno, para modelar la incertidumbre, en este tipo de modelos lo que hacemos es utilizar lo que se llaman procesos estocásticos, que en definitiva permiten
simular el conjunto de las variables aleatorias del sistema y poder capturar su distribución conjunta, sobre todo cuando uno quiere después simular y hacer métodos de Monte Carlo y simular distintas operaciones una vez que ya resolvió una posible política óptima, ¿no? Los procesos estocásticos habitualmente cuando se estiman con datos históricos y lo que se intenta es, dentro de un mismo proceso estocástico, contemplar las variables aleatorias que están correlacionadas, ¿no? Por ejemplo, no tendría sentido considerar un proceso estocástico que no contemplara en conjunto el recurso eólico y solar, porque en ese caso, si se consideraban variables aleatorias independientes, podrían suceder, en las simulaciones podrían suceder cosas absurdas, en donde no hay ninguna correlación entre lo eólico y solar. Bueno, y así pasa con diferentes procesos estocásticos, ¿no? El otro que tiene lógica mantener todas las variables aleatorias dentro de un mismo proceso es el proceso de aportes hidráulicos, sobre todo en un país chico como en Uruguay, en donde es altamente probable que si está viniendo mucha cantidad de aportes en una cuenca, es muy probable que también en el resto de las cuencas consideradas, en el resto de las centrales, esté viniendo muchos aportes, por lo que no tendría sentido considerarlos de manera independiente. Entonces, este tipo de procesos estocásticos pueden también aportar variables de estado que deberían incluirse en la optimización. Por ejemplo, el proceso de aportes podría tener una variable de estado que representara si se está en una situación de sequía o no, para poder contemplar, al resolver el problema con programación dinámica estocástica, poder contemplar un futuro de sequía y así responder adecuadamente, ¿no? Bien, ¿en qué consiste entonces el algoritmo de programación dinámica estocástica? Y después vamos a ver que hoy día, por lo menos en Uruguay, está al tope de sus posibilidades. La idea es eh, imaginar que uno está al final del horizonte de tiempo que quiere resolver. Digamos que t igual t mayúscula, ese es el último paso que uno quiere resolver. Si ese paso fuera dentro de 20 años, que muchas veces uno quiere simular el sistema por 20 años, sobre todo cuando considera las inversiones futuras, digamos que una de las prácticas comunes es decir, bueno, todo lo que pase de 20 años hacia adelante, voy a considerar que no tiene ningún costo. Y en definitiva, los denominados valores de Bellman para cada estado del sistema en el paso final, en ese caso se definen en cero. ¿Qué, estos puntos que representan? Estos puntos representan la discretización del espacio de estados. Si tuviéramos, por ejemplo, una central hidráulica, podría ser que este punto es el embalse vacío, el embalse al 10%, el embalse al 20% y así sucesivamente. Como al final de los tiempos nos da lo mismo en qué situación quede el embalse, los valores de Bellman en cada uno de los puntos de discretización van a ser cero. Entonces, asumiendo eso, se procede de forma recursiva hacia atrás. Ahora, para el paso t-1, t mayúscula -1, el algoritmo lo que hace es recorrer cada uno de los puntos del espacio de estados. Por ejemplo, si el embalse está vacío, si está al 10%, si está al 20%, y para cada uno de estos puntos del espacio de estados, utilizando las realizaciones que permiten sortear los procesos estocásticos, por ejemplo, de lluvias o de roturas de máquinas o de generación eólica, solar, uno puede, de alguna manera, eh, hacer varias realizaciones del proceso estocástico, resolver para cada una de estas transiciones un problema de despacho como el que vimos anteriormente, muy simple, el problema que estaba por acá, se resuelve ya con todo conocido para cada una de las realizaciones estocásticas, algunas por ejemplo con más lluvias, otras con menos, se resuelve el problema y se obtiene para cada uno de esos problemas, de esas realidades, un costo, que en definitiva el costo que se obtiene es la suma del costo de despacho en ese paso más el costo futuro, que en el paso t-1 en definitiva el costo futuro es cero, entonces solamente es el costo presente. Obviamente si la cantidad de agua que viene en uno de los sorteos es mayor, el costo va a ser menor en ese caso que en otro caso donde vino menos cantidad de agua. Pero lo que se obtiene son diferentes realizaciones que permiten hacer, en definitiva, es un método de Monte Carlo, y definir un valor medio para cada uno de los estados de t-1 en este caso. Y ese valor medio, que es la suma del despacho más el valor futuro, es lo que se llama el valor de Bellman.
¿Qué es lo que se obtiene entonces? Para cada estado, un valor de Bellman, que se puede ver acá, en este gráfico de abajo. Para cada paso, se obtiene en definitiva una aproximación de lo que es el costo futuro, de la función que vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando uno pasa ya al paso t-2 y quiere resolver la suma del costo presente más el costo futuro, con la función de costo futuro del paso t-1, que sería la del final del paso t-2, uno ya puede aproximar un valor del agua, como vimos anteriormente por la derivada, y así poder resolver este problema conociendo el famoso CH acá, que representaría ese valor del agua, que viene de la función de costo futuro. Y habíamos visto que en la realidad ese costo es nulo, ¿no? Es una manera de contemplar el costo futuro y el costo de oportunidad de sustitución de las térmicas. ¿Qué es lo que se obtiene? Se sigue haciendo esta recursión hasta llegar a t igual 0. Y en definitiva lo que se obtiene para t igual 0, una función de Bellman, una función de costo futuro, que nos define un valor para cada uno de los estados iniciales. Esto va a permitir a posteriori simular el sistema. Por ejemplo, si hoy estamos en noviembre y digamos que el embalse está vacío, entonces uno puede decir, bueno, yo puedo considerar que si el embalse está vacío, el valor del agua de hoy, de ese embalse, es la derivada en este punto. Y de esa manera se utiliza ese valor para poder resolver el problema de minimización actual y así definir cuánto va a despachar la central hidráulica hoy, cuánto se va a generar de térmico, eso lo quedan determinadas todas las variables de decisión, y dependiendo de cuánto se despache la central hidráulica hoy, se va a hacer una transición de estados para dentro de una semana o para el día siguiente, dependiendo de cuál sea el paso de tiempo, para otra situación diferente del embalse. Entonces, de repente, el t igual 1, el embalse ya no está en vacío, sino está en un 10%, por decir algo. Y así sucesivamente, en cada paso, como uno dispone de las tablas de valores de Bellman, puede simular de acuerdo a lo que se vaya este, operando, cómo se vaya operando el sistema. Pero en cada una de esas trayectorias de simulación se van utilizando los procesos estocásticos para sortear lo que son los aportes hidráulicos, la generación eólica, la generación solar, las cosas que son aleatorias en definitiva, ¿no? Roturas de las máquinas. Y eso permite hacer un Monte Carlo generalizado a lo largo de todo el horizonte de tiempo y eventualmente, por ejemplo, para cada una de esas trayectorias definir cuál es el costo total de operación y después sacar un costo medio haciendo la esperanza de todos los escenarios que se hayan simulado. Eso es una práctica típica que se hace en este tipo de simulaciones. Bien, pero esto tiene un problema, que por suerte en Uruguay, como es un país chico, hasta ahora ha podido ser controlado ese problema, pero estamos llegando a un límite en donde ya no se puede esperar más para cambiar el algoritmo. El problema es lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad de estados. Y el tema es que cuando uno va a discretizar, como vimos anteriormente, el espacio de estados, si ahora en lugar de tener un embalse tiene 4 embalses, como hay en Uruguay, y además tiene una variable que representa la hidrología, en el caso de Uruguay hay una variable que habitualmente se discretiza también. Entonces, si tenemos 5 variables de estado, por ejemplo, la cantidad de puntos que hay que considerar en cada paso es 10 a la 5. En ese caso, la cantidad de problemas de optimización que hay que resolver, problemas lineales, es 10 a la 5 por paso. Teniendo en cuenta que podemos tener horizontes de hasta miles de pasos, por ejemplo, de muchos años, con paso diario y muchos años, entonces la realidad es que se deberían aproximar miles de funciones de costo futuro en 10 a la 5 puntos diferentes. Eso hoy se está pudiendo abordar, pero ya está al tope de las posibilidades. Incluso ahora vamos a ver algunas soluciones informáticas que pudimos abordar para poder resolver este problema de 5 variables de estado, pero que ya no nos permite escalar demasiado si el sistema va cambiando. ¿Tá? Es lo que un poco pongo en esta última frase. Bien, como vimos en las características del sistema eléctrico uruguayo,
hubo una transición energética tremenda en los últimos años y probablemente siga sucediendo. Aparecen nuevas tecnologías, nuevas modalidades de uso de la energía, y lo que en estos últimos años lo que más ha generado desafíos en lo que es el modelado es la introducción de lo que son las fuentes renovables que tienen alta variabilidad. Antes la variabilidad, por ejemplo, del recurso hidráulico se podía considerar con pasos de tiempo largo. No había necesidad de modelar con desagregación casi que horaria o incluso menor. Ahora, la introducción de las fuentes renovables nos obligaron a tener que hacer simulaciones de paso diario horario, prácticamente. Entonces, eso implica que centrales hidráulicas que antes se consideraban como de pasada, en un horizonte de una semana, había centrales hidráulicas que, como tienen lagos muy pequeños, no se consideraban, se simplificaba y se consideraba que no tenían lago. Al reducir el largo del paso del tiempo, es necesario considerar esos embalses incluso con variables de estado adicionales. Eso fue lo que pudimos mitigar estos últimos años con técnicas de paralelismo que ahora vamos a ver muy superficialmente. Por otra parte, también está el análisis de las inversiones futuras que se tienen que hacer a largo plazo, y en ese caso no queda otra opción de considerar variables de estado, sobre todo para los acumuladores, que podrían ser baterías o centrales de bombeo. En Uruguay ya no hay más posibilidad de agregar generación hidráulica convencional en los ríos porque está al límite de sus capacidades, pero sí embalses, por ejemplo, para una central de bombeo o baterías. A su vez, en las expansiones del sistema eléctrico muchas veces aparecen ciclos combinados que tienen dificultades de modelado. Modelar bien un ciclo combinado puede ser bastante complejo porque sobre todo para las rampas de arranque del ciclo combinado requieren también variables de estado para poder para poder modelar adecuadamente el comportamiento de los ciclos combinados, sobre todo al haber reducido los pasos de tiempo, ¿no? Y bueno, y también la posibilidad de tener gestores de demanda. El hecho de poder gestionar demanda puede que introduzca también la necesidad de variables de estado. Entonces, en esos casos no hay una forma adecuada de resolver el problema con programación dinámica estocástica tradicional, porque la cantidad de estados a considerar crece de manera exponencial, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo entonces para poder abordar el problema de hoy? Eh, Se trató de lograr utilizar técnicas de paralelismo. Ahora vamos a ver cómo lo hicimos, pero la realidad es que tampoco es suficiente, porque eso permite eventualmente agregar alguna variable de estado más, pero como el crecimiento es exponencial, la maldición de la dimensionalidad implica que agregar una o dos variables de estado hace crecer exponencialmente la cantidad de problemas a resolver. La solución de paralelizar tampoco es definitiva. Por lo tanto, no queda otra de pensar en cambiar a otras metodologías, que vamos a tocar muy por arriba en esta charla, que son variantes de la programación dinámica o del reinforcement learning. A su vez, también siempre, por supuesto, acompañar con técnicas de computación de alta performance o de paralelismo. Pero si no se cambia la metodología para no tener que discretizar el espacio de estados, no hay una solución que sea sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que sí ya se hizo hoy? Bueno, es poder ejecutar el algoritmo que vimos anteriormente de manera distribuida. Básicamente lo que se hace es cada paso de tiempo eh, se paraleliza la resolución de cada uno de los estados, se generan como si fueran subconjuntos o bolsas del espacio de estados y se mandan a resolver a distintas máquinas, a distintas computadoras, porque es necesario conocer la función de costo futuro del siguiente paso de tiempo. O sea, el algoritmo que vimos anteriormente se puede paralelizar con la limitante que hay que terminar de resolver un paso para poder tener la función asociada a ese paso y así después retroceder el paso y volver a repartir esos subconjuntos de estado entre las máquinas del entorno distribuido, ¿no?
La solución que encontramos para eso fue utilizar un, muchos servidores, le llamamos, que cada uno corre en un PC, y hay una memoria compartida que se implementó a través de lo que es una base de datos Redis, un servidor Redis que está centralizado, que sirve para coordinar esa comunicación, ¿no? Para poder esperar a resolver todo un paso y poder retroceder todos juntos al paso anterior y así siempre mantener la coherencia temporal. Sin embargo, como ya dijimos, esto no resuelve la maldición de la dimensionalidad, sino que permitió de alguna forma poder abordar el problema por un tiempito más, pero hay que recurrir a otro tipo de técnicas. Entonces, una de las técnicas que ya tiene varios años, pero que en Uruguay todavía no la tenemos implementada, estamos en eso, que ofrece garantías de convergencia también, o sea, resuelve el problema con exactitud y no incurre en la maldición de la dimensionalidad, es lo que se llama la programación dinámica estocástica dual o SDDP. Pero tiene la limitante que la función de valor tiene que ser convexa. ¿Por qué tiene que ser convexa? Porque la técnica esta lo que hace es aproximar la función de valor, la función de costo futuro, a través de hiperplanos soporte. Entonces, si una función no es convexa y se traza un hiperplano, por ejemplo, en un punto que podría ser este de acá, en una zona de no convexidad, este hiperplano no es un hiperplano soporte de la función. Entonces, la aproximación por hiperplanos que se va a buscar de la función va a ser incorrecta, porque este tramo de la función no queda por encima del hiperplano, ¿no? El algoritmo consiste en realizar pasadas hacia adelante y hacia atrás, ahora vamos a ver cómo, y tiene la diferencia que no requiere recorrer todos los puntos del espacio de estados. Entonces, se parte ahora de t igual 0 y lo que se hace es tomar una realización, un escenario del azar a través de los procesos estocásticos y se realiza la operación óptima inicialmente, óptima entre comillas, porque es la operación óptima de acuerdo a las funciones de valor actuales, que en el inicio, en la primera iteración, la función de valor se considera que es cero. Por lo tanto, la operación con función de valor futuro cero es una operación miope, porque si el futuro vale cero, lo único que hace es mirar el presente, y probablemente en esa primera iteración, lo que vaya a hacer el algoritmo es utilizar toda el agua de la que disponga en el presente, porque el futuro le vale cero. Pero una vez que recorre una trayectoria óptima, entre comillas, sujeto a que la función de valor es cero, el algoritmo lo que hace es retroceder por esa misma trayectoria y cada vez que se retrocede, se resuelven una serie de problemas similares a lo que se hace en la programación dinámica estocástica común, tradicional, pero se aprovecha la resolución del problema lineal para obtener las variables duales. Y las variables duales sobre todo de las ecuaciones de transición de estado, permiten obtener un hiperplano soporte de la función de valor. Entonces, por ejemplo, si se pasa por este punto del espacio de estado y se obtiene un costo, que sería acá la crucecita amarilla, se puede obtener mediante las variables duales y este punto el hiperplano soporte de la función de valor. Entonces, ya se tiene una aproximación no solo del punto por donde se pasó, como pasaba con la tradicional, que la aproximación de la función era tabular, punto a punto, sino que también se tiene una aproximación que de repente no es del todo buena, pero es mejor que la nada, en un entorno local al punto, y hasta bastante lejos se tiene una aproximación que es diferente de la nada. En este caso, por ejemplo, se pasó por este punto y el hiperplano, si uno en otra situación pasara por el punto del embalse vacío, tendría que la función de costo futuro ya no es cero, sino la que arroja el hiperplano este de acá. Eso permite volver ahora a realizar una iteración. Eso se hace todo en la trayectoria, todo hacia atrás, en los pasos de tiempo, hasta llegar a t igual 0. Y ahora se vuelve a recorrer otra trayectoria con otros sorteos, pero ahora ya teniendo la función de costo futuro mejor aproximada por un hiperplano en la primera iteración. Obviamente,
cuando se llega a terminar la segunda pasada hacia adelante, se vuelve para atrás por esa trayectoria y se van arrojando un segundo hiperplano en cada uno de los estados de cada paso de tiempo. Y así se va yendo hacia adelante y hacia atrás y obteniendo una aproximación por hiperplanos de la función de valor. Entonces, sin necesidad de recorrer todo el espacio de estados, como en el ejemplo de hoy que eran 10 puntitos, ya se puede obtener, acá se ve en rojo, una aproximación lo suficientemente buena de la función de valor. Si se sigue iterando, se puede mejorar cuanto se desee la función de valor, la función de costo futuro, y lograr una convergencia. Bueno, acá no voy a entrar en mucho detalle, era un poquito lo que les estaba contando, simplemente que a veces cuando uno va la trayectoria hacia atrás y tiene que construir un hiperplano, no solamente tiene que considerar, por ejemplo, el volumen del embalse, sino una variable de estado que representa la hidrología. Y para realizar los sorteos, en ese caso, si por ejemplo la variable de estado nos dice que estamos en una sequía, los sorteos del proceso estocástico condicionados a la sequía probablemente vayan a arrojar valores de aportes inferiores a si uno se encuentra en una situación de alta cantidad de aportes, ¿no? Entonces, la idea del proceso estocástico es a través de esa variable de estado, a través de la variable de estado, capturar esa dependencia, o sea, ese condicionamiento del sorteo de aportes. Bien, y después hay otras técnicas más nuevas que estamos explorando fuertemente en Uruguay, que tienen que ver con lo que se llama programación dinámica aproximada y tienen vinculación con el Reinformer Learning, aunque técnicamente no son lo mismo, este, podrían considerarse muy similares. La idea es que en este tipo de técnicas se utiliza solamente simulaciones. Y la idea que hay detrás es, se realiza una simulación sin conocer absolutamente nada de la función de valor. La función de valor se aproxima inicialmente, por ejemplo, con una red neuronal o con cualquier otro regresor, cualquier otro aproximador de funciones, que lo que hace es, inicialmente no arroja valores cualquiera, ¿no? Al azar. Pero una vez que uno realiza una simulación utilizando como valores los que nos arrojan las redes neuronales que aún no están entrenadas, y observa cuál fue el costo total de esa simulación, la idea es que puede ajustar todas las redes neuronales o una red neuronal que considere el paso de tiempo como entrada, puede ajustarla con la información que recolectó en la trayectoria hacia adelante. Entonces, ahora se vuelve a hacer otra simulación utilizando la red neuronal ajustada por la primera iteración. Y así sucesivamente. Esta idea, este mecanismo es como funciona, por ejemplo, el AlphaGo, que es el jugador de Go que se ha implementado, lo ha implementado DeepMind, eh, que le ha ganado al campeón del mundo del juego de mesa, del juego de tablero Go. También está AlphaZero, que juega al ajedrez, pero la idea es esa, que sin conocimiento previo y simplemente simulando y simulando y simulando, se va mejorando la función de costo futuro y por lo tanto la toma de decisiones. Y en definitiva acá se puede ver inicialmente, por ejemplo, capaz que la red neuronal es esta que se ve acá en azul, arroja como resultado esa función de valor, pero a medida que uno va pasando por distintos lugares de las trayectorias que se van generando, cada vez se va aproximando mejor y eventualmente la red neuronal puede llegar a converger a lo que es la función de Bellman, ¿no? En cualquiera de los casos, es equivalente lo que se obtiene como resultado, es una función de valor por cada paso, y es lo que define la política óptima. La diferencia es que en los últimos dos casos, en la dual y en el Reinformer Learning, uno espera, con la programación dinámica aproximada, uno espera llegar a buenas soluciones, buenas aproximaciones de la función de costo futuro, sin necesidad de haber recorrido todo un espacio de estados discretizado, que en muchos casos es prohibitivo. Perdón. Bien, pero esto no termina acá. En realidad acá estamos considerando que conocemos cómo va a ser el parque de generación a lo largo de todo el tiempo, hacia el futuro.
Pero la realidad es que no es así. A medida que va subiendo la demanda eléctrica, que va aumentando en el futuro, uno también tiene que tomar las decisiones de qué máquinas de generación, qué generadores va instalando. O sea, cómo invierte en generación para poder ir abasteciendo la demanda a mínimo costo, pero ahora a mínimo costo total, entre lo que es el costo de operación y el costo de inversiones, ¿no? Básicamente el problema de inversiones entonces lo que hace es, ya considera como variable de estado lo que es el parque. O sea, parte del estado del sistema es cuántos generadores, cuánta capacidad instalada de cada generador hay. Y las variables de control son las que definen cómo se va a ampliar el parque. Por ejemplo, una variable de control puede ser, para el año que viene se van a instalar 300 megavatios de generación fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, en el horizonte de inversiones hay otras variables que empiezan a jugar un rol preponderante, como tiene que ver como, por ejemplo, como podría ser el precio de los combustibles o algún otro tipo de variable de inercia larga, ¿no? Grandes cambios en las demandas, entrada de proyectos grandes. Recordemos que en el problema de operación las variables de estado eran las asociadas a los recursos, por ejemplo, el volumen de un embalse, la situación hidrológica, y las variables de control eran cuánto se turbina, cuánta potencia genera, en determinado poste, en determinada hora, cada uno de los generadores. Y bueno, las variables aleatorias, muchas tenían también una variabilidad en el muy corto plazo, ¿no? En horizontes temporales muy pequeños, en intervalos muy pequeños. Sin embargo, en el problema de inversiones son más importantes este tipo de variables aleatorias de inercia más larga, ¿no? Entonces, resolver el problema de inversiones implica también obtener una expansión óptima, porque una vez que está resuelto el problema de inversiones, uno dice, en cada año, la salida del problema de inversiones dice, en cada año hay que instalar tanta generación solar, tanta generación eólica, algún térmico de respaldo, eso año a año. Habitualmente los pasos de los problemas de inversiones, de la resolución de problemas de inversiones, son pasos anuales. Pero para poder resolver el problema de inversiones, detrás hay un problema de operación, porque como la minimización ahora implica ambas cosas, ¿no? Minimizar el costo de operación más el costo de inversión. Entonces, esto, por ejemplo, representa este gráfico cómo podría ir evolucionando la capacidad instalada o la capacidad, la generación a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta expansión aparece un crecimiento grande del eólico y del gas natural, pero es un ejemplo nomás. Este tipo de cosas son las que resuelven el problema de inversiones. No vamos a entrar en detalle del problema de inversiones porque es algo extremadamente complejo, pero lo que sí podemos decir es que el algoritmo que se puede utilizar también puede ser la programación dinámica estocástica o las variantes que vimos de esos algoritmos. Y toma como variable de control, como dijimos, los recursos de generación que se van a contratar o a construir cada uno de los años que pasan. Los procesos estocásticos habitualmente se modelan para el precio del petróleo, por ejemplo, los escenarios de penetración de vehículos eléctricos, grandes proyectos de producción de hidrógeno. Y bueno, en Uruguay nosotros también abordamos el problema del modelo de inversiones y tenemos el mismo inconveniente de que utilizamos la programación dinámica estocástica tradicional. Y para poder de alguna manera abordar la maldición de la dimensionalidad, resolvemos en paralelo muchas corridas anuales de ejecuciones de modelo de operación. O sea que lo que vimos anteriormente como un problema de operación que ya tenía una complejidad enorme, en el problema de inversiones hay que resolver una cantidad enorme de corridas anuales con diferentes parques, dependiendo de las decisiones que uno vaya tomando, para poder así capturar el costo de inversión sumado al costo de operación de cada una de las alternativas de inversión, ¿no? Bueno, entonces quería un poco introducir nomás el problema de inversiones porque no vamos a detallarlo, cualquier cosa ustedes después me pueden contactar, pero para resumir un poco, ¿cuáles son los nuevos desafíos que surgen para el modelado? Sobre todo la aparición de grandes demandas, posiblemente interrumpibles, grandes proyectos que puedan tener contratos
de manera que el operador del sistema pueda decidir interrumpirlos ante situaciones de emergencia. También grandes proyectos que instalan generación propia e incluso almacenamiento propio e intercambian con el sistema. Todo lo que tiene que ver con la autoproducción de energía o en particular la microgeneración afectan los modelos de demanda del planificador. La demanda que ve el sistema muchas veces cuando hay generación, microgeneración o autoproducción, no es la demanda real, porque parte de la demanda real se abastece el propio consumidor con su producción, ¿no? Y eso también trae complejidades. Y bueno, ni hablar que todo lo que es, que acá no hemos entrado, es las consideraciones eléctricas, las restricciones de la red, ¿no? Que también hoy día, como la generación está distribuida, cada vez se hacen más importantes. Habitualmente las inversiones y la planificación de la red era de un orden de magnitud menor que, que los costos de generación, pero hoy ya no está del todo claro eso, por lo tanto es algo que hay que abordarlo también. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que la transición energética hacia las energías renovables generó toda una serie de desafíos en lo que tiene que ver con el modelado y que se fueron abordando en estos últimos años en Uruguay, pero que hoy estamos al límite de esas capacidades, ¿no? En particular, la consideración de acumuladores, ciclo combinado, gestión de demanda, eso introduce una gran complejidad en los modelos y sobre todo en el futuro inmediato que van a aparecer más de estos componentes, ¿no? Las metodologías tradicionales, en particular la estocástica, la programación dinámica estocástica, estuvimos viendo, ya dijimos está al límite de sus posibilidades, por lo tanto es fundamental poder incorporar nuevas metodologías, como es la programación dinámica estocástica dual o la aproximada o reinforcement learning. Y bueno, y a su vez se requiere adaptar los modelos actuales a entornos distribuidos con grandes capacidades de cómputo y de almacenamiento, ¿no? Eh, la, la- el gran avance que ha tenido el cómputo y el almacenamiento en los últimos años, cuesta a veces acompañarlo con desarrollo porque realmente ha sido muy grande el avance que hubo y todavía no hemos podido, por lo menos en Uruguay, no hemos podido sacar todo su potencial y entonces es un gran desafío que tenemos a futuro también. Así que bueno, muchas gracias y cualquier cosa me pueden contactar. Estoy a las órdenes para responder cualquier consulta.